Buenas noches, Juan Carlos. Hoy vamos a intentar explicar una estrategia que Villarejo seguía con sus clientes y a la que él denomina currarse el espanto. Es decir, advertirles de que hay informaciones que son perjudiciales para ellos y que pueden ser utilizadas desde los medios de comunicación hasta para abrirles procesos judiciales. ¿Con quién utiliza esta estrategia? Pues, por ejemplo, con Francisco González, el expresidente del BBVA, que ha declarado esta misma semana, y todo empezó porque él tenía un problema en la Audiencia Nacional. También con los navieros Pérez Maura, que les querían extraditar a Guatemala porque tenían otro procedimiento, o, por ejemplo, con la familia García Cereceda, que es el informe que vamos a poner, la de los dueños de la lujosa urbanización La Finca. Bueno, Susana García Cereceda, que es una de las dueñas de la finca y consejera del grupo inmobiliario Procisa, explica al ser detenida que contrata a Villarejo porque el juzgado número 1 de Pozuelo la había condenado a pagar 34 millones de euros por un problema que había con unas fincas, ¿no? y con otras empresas. Finalmente, después de reunirse ella tanto con Villarejo, contratar sus servicios, como con jueces y generales de la Guardia Civil, el procedimiento queda a su favor. Es decir, paga en parcelas y no tiene que desembolsar los 34 millones de euros que la dejarían en una situación de concurso. ¿Pero qué explica también Susana García Cereceda a los fiscales y al juez? Pues que entre medias Villarejo le iba metiendo otros trabajos, es decir, le iba diciendo que había unas informaciones respecto de su hermana o respecto de una de las personas con las que tenía problemas, Joaquín Torres, este arquitecto de los famosos, que la podrían dañar muchísimo. Incluso mete a la viuda de su padre, Silvia Gómez Cuétara. Bueno, Yolanda García Cereceda es la hermana de Susana García Cereceda y está casada con Jaime Hostos. Había habido un problema hacía unos años por los que Yolanda y Susana se llevaban pues francamente mal. Entonces Villarejo empieza a amenazarle con que estos dos están preparando pues un boicot a la empresa y que además hay otra alianza que es perjudicial para los intereses de Susana García Cereceda, que es la que podrían estar tramando Joaquín Torres, el arquitecto, con su madrastra, Silvia Gómez Cuétara. Lo que vamos a llamar esta vez el lobby de socorristas del Ministerio del Interior, que estaba formado por el comisario Villarejo y por otros dos comisarios hasta el momento, que son Enrique García Castaño y el comisario Salamanca, a falta de que aparezca alguno más, utilizan en primer momento a Joaquín Torres. Joaquín Torres había sido desahuciado de su casa de La Finca, esto va a una situación preconcursal, y él empieza a salir en medios de comunicación bastante afines al comisario Villarejo diciendo que Procisa le debía entre 9 y 10 millones de euros. La única prueba que enseñaba era un burofax que él mismo había mandado a Procisa, cuando en realidad lo que había de por medio era una deuda de $500.000 de euros que finalmente se acabó resolviendo tras el desahucio. El segundo foco de amenaza que le hace ver a Susana García Cereceda es que Silvia Gómez Cuétara, su madrastra, la viuda de su padre, a través del despacho de su primer marido, Rafael Hermosilla, que había sido una persona muy importante dentro del mundo empresarial durante la transición, le están preparando un informe y una serie de informaciones que se harán públicas en caso de que pues la resolución del conflicto que tienen todos llegue a fin. De hecho, a Silvia Gómez Cuétara, después de quedar viuda de Luis García Cereceda, pues establece relaciones con Carlos Slim y más tarde con un socio de Carlos Slim. Tanto es así que Susana García Cereceda la intenta echar de la organización La Finca y, sin embargo, lo que ocurre es que pues Slim y su socio la hacen la mansión más lujosa que hay en toda La Finca, echando por tierra los deseos de Susana García Cereceda. Villarejo, que les insiste constantemente en que Silvia Gómez Cuétara está preparando pues estos fuegos artificiales contra ella, les hace un informe por el que, según Villarejo, Silvia ha llegado a pagar a la agencia Método 3 a través de su despacho de abogado casi 1,5 millones de euros, en los que se están relatando una serie de cuentas de sociedades offshore y demás que tendría fuera de España y que podrían ser motivo de conflicto. De hecho, la información de este informe de Método 3 que adjunta Villarejo en la documentación que le entrega a sus clientes, lo único que hay que no
se supiera en ese momento, porque todos los demás eran procedimientos que ya habían llegado a su fin, era una supuesta cuenta en Suiza en la que habría 200 y pico millones de euros y, sin embargo, se llega a demostrar que es falso. Es la propia Susana la que le dice que esa cuenta pues nunca llegó a superar los 4.000 euros, según ella, y que además ya estaba cerrada y comprobado por Hacienda. Bueno, según se va relatando en el sumario de la pieza Land, que es como se llama, dentro de la causa Tandem, el informe de Villarejo sobre las amenazas que podría tener los dueños de la finca es infinito, ¿sabes? Va desde pequeños embrollos que tenían con algunas parcelas, por ejemplo, en otras localidades de Madrid, y que finalmente se iban resolviendo, por lo que Susana García Cereceda se empieza a mosquear. Lo que más la mosquea, y también en este caso mosquea a los fiscales, es que una de las cosas que le vende es un supuesto documento hecho por una calígrafa a la que la red de Villarejo parece que ya había acudido o había tenido relaciones, puesto que es la que da por inválidos los papeles de Bárcenas, que sin embargo la Audiencia Nacional da por válidas, es decir, le da una respuesta que es coincidente a la que querían escuchar la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, e Ignacio González, cuando se reúnen en Génova con el comisario Villarejo para que les ayude a anular los problemas que tienen con la pieza Gürtel. Y, sin embargo, esta calígrafa resulta que no es nadie de fuera, sino que es la madre de Silvia Gómez Cuétara, algo que también llega a sorprender a Susana García Cereceda, aunque durante su declaración, o al menos en los audios que constan en el sumario, no lo había manifestado. Bueno, Villarejo no podía dejar pasar la oportunidad de citar a sus periodistas de cabecera como otra arma para crearle el miedo a los García Cereceda. Por ejemplo, cita a Ana Rosa Quintana, a la periodista Cristina Tárrega y a La Sexta. En este caso, tira, digamos, de lo que es la prensa más rosa. Yolanda García Cereceda había sido incapacitada unos años antes y consigue casarse con Jaime Hostos después de que pidan que le levanten la incapacidad y que el grupo que había quedado bajo su tutela, AFAL, pues bueno, consintiese a que fuese el marido quien llevara esta tutela. Y de hecho, cuando se da todo ese procedimiento, que llega a salir evidentemente los medios de comunicación, quien está al lado de Yolanda García Cereceda y de Jaime Hostos es Manos Limpias, otra de las asociaciones que Villarejo le había dicho a Susana García Cereceda que podrían utilizarse para alterar todo este procedimiento. Si algo nos va enseñando el sumario Tandem a lo largo de todas estas piezas, que ya vamos casi por 18, es que no hay mejor forma de que te puedan extorsionar que contándole tus secretos a un policía de semejante pelaje como se está demostrando que es el comisario Villarejo.